Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenas noches. Hemos subtitulado el programa de hoy Ser o no ser, para una mejor comprensión del tema que vamos a tratar. El mundo, el tipo de vida nuestro, está basado y substanciado en el curso espacio-temporal en el que transitamos. Embebido en los acontecimientos de ese movimiento espacio-temporal, el hombre olvida sus raíces, y sobre todo las raíces de su yo real, y más que ser en el mundo, simplemente está. Y ese estar le pone a merced de lo circunstancial y lo transitorio, o sea, en manos del sufrimiento y de la muerte. Olvida lo permanente en función de la imagen cíclica y cambiante que le ofrece su ojo exterior y su mente más física. Por otro lado, desde la más remota antigüedad, han existido sistemas de enseñanza que empujan al individuo, desde la superficie al interior de sí mismo, desde la potencialidad de su imaginación a la realización y actividad de esa misma potencialidad, o sea, a la progresiva liberación de sus ataduras, tanto físicas como emocionales, como mentales. Vivimos ahora, en nuestra sociedad contaminada, nuestra sociedad occidental, vivimos el ofuscamiento y la pesadez que, emanando de lo cotidiano, ahoga esa realidad profunda de la que hablábamos. Se aprenden demasiadas cosas inútiles, se compite por casi nada y se obstruye masivamente y particularmente el canal que conecta lo divino con lo humano. Las técnicas de las que hoy nos hablarán nuestros contertulios pertenecen a diferentes culturas, pero la finalidad de la misma es desempolvar nuestra dormida conciencia a través del método de la meditación. El problema está, pues, en elegir entre ser un individuo o simplemente estar en el mundo sin ningún sentido. Todo ello es una sugerencia para una mejor expresión vital. Escúchenlos. Voy ahora a presentarles a nuestros invitados, que les hablarán, pues, de meditación y conciencia. Con nosotros está Jacobo Grinberg, psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 36 libros. Carlos Ortiz, investigador de la relación existente entre las técnicas de meditación chamánicas de don Juan Matus y las del místico español San Juan de la Cruz. Antonio Carán, director de la Casa Tíbet México, representante oficial del Dalai Lama, experto en budismo tibetano. Y don Rodolfo Flores, chamán mexicano, maestro en meditación chamánica mexicana. José Colastra, finalmente, especialista de nutrición ortomolecular y además autor de bastantes libros, 15 libros, creo, ¿verdad, José? Más o menos, sí. Bueno, pues la primera llamada que vamos a hacer es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio, entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definiciones. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? No, bueno, claro. Que hicieras esa distinción. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro, o sea, no existe como un fenómeno físico, como tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido.
O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Yo quisiera a partir de ahora que todos interviniesen en el momento que quisiesen sin esperar que yo diese entrada, porque esto es una conversación entre amigos y que cada uno aporte lo que le parezca más conveniente. ¿Seguimos la ronda? Bueno, yo sí creo que Jacobo maneja un concepto muy profundo y muy amplio de la conciencia, ¿verdad? En realidad a mí me ha fascinado el concepto de la conciencia como un factor común que puede definir la evolución, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos cómo poder definir la definición, la evolución. Se habla ya de la evolución de la conciencia. ¿Qué es lo que evoluciona la conciencia, ¿no? Claro, en los términos más simples, pues la conciencia es una forma de percibir la realidad. Entonces yo percibo la realidad de una forma y después evoluciono mi conciencia y voy a percibirla de otra manera, así de simple. Pero ese es un aspecto de la conciencia abarca todo, ¿no? Efectivamente. Es algo muy amplio, pero sí hay, para definir esa evolución, se hablan de grados de conciencia, van incrementándose los grados de conciencia, de claridad, de percepción de la realidad, de sentir la realidad, de comprenderla, de entenderla, ¿verdad?, conforme se va evolucionando. Y es algo tan sencillo como decir, bueno, en la infancia nosotros teníamos un nivel de conciencia, ¿no? En la juventud hay otro nivel de conciencia y en la edad adulta hay otro nivel de conciencia. ¿Hay alguien adulto? Ah, una pregunta. Porque creo que debe ser muy difícil en llegar a la edad adulta, ¿eh? No lo digo con sorna, ¿eh? Sí. No, la madurez. Una persona plenamente madura, sí, digamos que sería una persona en un máximo grado de conciencia. Se puede definir así, ¿verdad? Desde el punto de vista budista también esto presenta un problema, en el sentido de que la evolución de la conciencia no tiene fin y no tiene principio. Es un continuum de procesos de percepción como chispas en la realidad que se van gestando momento a momento ad infinitum. Y en ese sentido, en la pregunta que usted hacía con relación a ¿hay alguna vez, en algún momento se es maduro?, es una pregunta que se hace mucho dentro de la tradición budista con referencia al estado último desde nuestro punto de vista de evolución humana, que es la budeidad, ¿no? Sí. Y se dice entonces si la budeidad es ese estado adulto, ese estado en donde se llega a esta maximización de la capacidad correcta de percibir la realidad. Y los budistas, los textos clásicos tibetanos y la tradición oral tibetana, dice que no, que este proceso de budeidad, en el momento en que se lleva a esta completa y pura estado de unificación perceptual, es solamente el principio de otro nuevo proceso. Y cuando se termine ese nuevo proceso, también ese estado de finiquitación de ese proceso, ¿no?, es el principio de otro, ad infinitum. Entonces, cuando hablamos de conciencia, hablamos de un proceso tremendamente complejo y, como bien decía Jacobo, muy difícil de definir, porque depende de a qué nos refiramos con conciencia. La conciencia, por ejemplo, desde el punto de vista tibetano, puede llamarse la conciencia intelectual, por ejemplo,
que tiene que ver con todos estos procesos lógicos de raciocinio matemático que todos tenemos y que aprendemos a realizar a través de nuestra experiencia de vida, ¿no? Y que tienen por propósito fundamental desglosar la realidad, categorizarla y hacerla familiar. Este es un tipo de conciencia, no la última, solamente un proceso de conocimiento. Pero hay un tipo de conciencia mucho más profundo, a la cual los tibetanos llaman yeshe. Y este tipo de conciencia la definen con una sola palabra: luminosidad. Y no es que sea una bola de humo luminosa que tengamos en algún lugar del cerebro y brille, sino es simplemente la capacidad de iluminar, en otras palabras, de hacer presente y de hacer parte de, un poco lo que definíamos como simplemente el conocimiento en sí, el darse cuenta. Y de hecho conciencia se puede traducir como este darse cuenta. Pero aquí volvemos a otro problema: ¿quién se da cuenta? ¿No? Entonces este es un problema que se trata mucho dentro de la tradición budista. No hay un punto central que se dé cuenta. Es un proceso unificado, pero muy complejo de definir también. Don Rodolfo, ¿cómo lo ve desde su punto de vista? Desde nuestro punto de vista chamánico, sin niveles académicos ni nada, lo vemos de la forma más sencilla. El despertar de la conciencia es encontrarse a sí mismo, y dentro de ese encuentro en sí mismo encontrar la luminosidad en el amor y en compartirlo hacia los demás por medio de la manifestación del espíritu, a través de el bien por el bien mismo. Es como nosotros lo concebimos, nada más. Colastra. Bueno, es una pregunta bastante... Hemos hecho la primera ronda. Sí, es una pregunta un poco difícil porque tiene dos lecturas: el nivel humano y la posibilidad de que conciencia se pueda describir desde otro nivel. Desde el punto de vista del nivel humano, pienso que el doctor Grimper tiene muchísima razón, porque el término conciencia es muy difícil de definir si lo limitamos exclusivamente a nuestro enfoque, a nuestro nivel. Pero desde un nivel trascendente, yo diría que conciencia, la cualidad que caracteriza de forma más precisa al término conciencia, es la de una presencia integrada, pues podríamos decir del verbo, es decir, de lo trascendente, de lo sutil, de lo que está más allá de lo contingente. Una presencia. Esa presencia se puede caracterizar pues por muchas cualidades y por muchos enfoques, pero en realidad es como si existiesen una serie de canales o de conductos a través de los cuales ese algo que también Carlos mencionaba, ese algo detrás percibe. La naturaleza de ese algo es la que los místicos han tratado de averiguar y han tratado de conectar, y eso les ha producido pues una serie de fenómenos que hemos llamado pues aparentemente milagrosos, pero creo que es una presencia integrada. Vamos a ver, me gustaría que cada uno de vosotros nos contaseis los sistemas que habéis aprendido o que practicáis para ese desarrollo de la conciencia, la metodología un poco, para que la gente sepa que hay diversos caminos y que incluso cada uno pueda escoger, digamos, que la sugerencia que vosotros lanzáis. ¿Quieres hablar tú, Jacobo? ¿Cómo no? Bueno, yo la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, todos los pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar, y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no?, en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda
que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque digamos es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está allí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo, empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad, y en ese momento toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades, pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad, porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado, simplemente eres tú mismo, y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece, y no importa, todo es igualmente importante. Sí, a mí me gustaría apoyar lo de Jacobo, pero dando la interpretación simbólica que da San Juan de la Cruz al respecto, que es muy claro. En su famoso poema de la Noche Oscura, habla que el alma sale de sí misma, ¿no?, en la oscuridad de la noche, ¿no?, cuando ya la casa está quieta, sosegada, en silencio, ¿no? Es un simbolismo clarísimo de la idea del observador. Por eso es tan importante saber que cuando se está observando a uno mismo, ¿verdad?, está uno en el nivel del alma, hablando del cristianismo, ¿no? En el caso de don Juan Matus hay esa percepción dividida, y cuando uno está observándose, ¿verdad?, está uno en una especie de percepción dual, y en uno de los niveles de esa percepción está uno en lo que llama el conocimiento silencioso, o sea, en el nivel del espíritu, ¿no?, y en el otro está en el nivel de la razón, ¿no? O sea, coinciden perfectamente tanto San Juan como don Juan, y ese es el trabajo de hacer que el alma salga. Durante la meditación se supone que el alma sale, se oscureció el cuerpo, se suspendió el diálogo interno, ¿verdad? Eso ocurre, se supone, durante la meditación, y la meditación que propone don Juan Matus es, a través de esa suspensión del diálogo interno, como que nos vamos separando hasta que nuestra percepción queda dividida. Y sí considero que es un proceso muy importante de intermedio antes de llegar a algo más avanzado, como lo decía Jacobo, pero creo que el primer paso es desidentificación. De hecho, toda la idea cristiana, todo lo que plantea Jesucristo es una desidentificación, es un desapego. La idea de la renuncia es desidentificarnos de esa involucración que decías muy bien en la introducción, ¿no? ¿Cómo estamos? No somos, sino estamos
en un proceso de involucración total con el mundo, ¿no? Entonces tenemos que salir del mundo, pero no es del mundo, digamos, el mundo de todos los días, sino del mundo de acá adentro que hemos introyectado. El mundo de los apegos el mundo exteriores. De los apegos y de las identificaciones. Es del que nos tenemos que salir, el alma tiene que salir, sin ubicarnos. Y a partir de ese trabajo de estar como en una percepción dual constante, entonces vamos a empezar un proceso muy importante, ¿no? Que ya estaba describiendo Jacobo.